Estimados usuarios, en la presentación de este video resolveremos un ciclo termodinámico mediante el programa ES. Acá tenemos el problema. Dice: evaluar un ciclo termodinámico con las siguientes características. Suponga que la turbina tiene un 85% de eficiencia. La caldera quema un determinado combustible que cuesta 700 US por tonelada. El PCI es de 17.632 BTU partido libra. El vapor a la salida de la caldera tiene una presión de 10 megapascales con una temperatura de 500 grados Celsius con un 85% de eficiencia térmica, así produciendo 40 toneladas por hora de vapor. La presión intermedia es de 1 megapascal. A la salida del condensador el agua tiene un título igual a 0, con un bar de presión. El rendimiento de la bomba es de 80%. Lo que nos solicitan en la sección 2 es lo siguiente: trazar un diagrama HS, obtener el trabajo neto del ciclo, además obtener el calor o trabajo para cada equipo del ciclo, calcular el ingreso por concepto de venta de energía eléctrica, aplicando un 90% de rendimiento eléctrico, además calcular el costo del combustible utilizado para generar energía eléctrica, así obtener la gráfica de cómo varía el trabajo total con respecto a la presión intermedia. Finalmente, graficar el trabajo total versus la eficiencia de la bomba entre un 60 y un 100% de eficiencia. A continuación presentaremos el diagrama del ciclo, el cual es el siguiente. Como vemos, en la parte inicial tenemos la caldera, donde el fluido que sale entra a la turbina de alta presión. Saliendo de esta pasa por un serpentín que está conectado a la caldera, y saliendo del serpentín pasa a la turbina de baja presión, en donde estas turbinas permiten generar movimiento en un generador eléctrico. Pasando a la turbina de baja presión entra al condensador el fluido, liberando una cantidad de calor. Así pasa luego a la bomba de alimentación para retornar a la caldera en el estado 6. A continuación presentaremos el programa. Aquí, como se puede observar, está la barra de herramientas del programa ES, y primeramente, para comenzar a trabajar el problema termodinámicos, nos vamos a la selección de las propiedades de fluido. En el lado derecho de esta ventana seleccionaremos el siguiente tipo de vapor. Aceptamos. Esto a modo de ejemplo nada más. Aquí observamos que obtendremos una variable a partir de determinados factores. Luego, en la continuación del problema, es muy importante señalar las unidades de medida. Trabajaremos la energía en kilojoule, las unidades de presión en kilopascales, porque en megapascales puede ser en kilopascales, en pascales, pero como el programa lo señala, tiene que ser en megapascales. La temperatura en grados Celsius, porque lo señala el programa, y para que concuerde con lo del problema. Ok, ya. Acá tenemos el editor de ecuaciones. No hay nada todavía, obviamente, pero esto es como ejemplo para así resolver el problema. Una vez resolvido todas las ecuaciones, nos damos cuenta que aquí se encuentra todo establecido a partir de la información entregada por el programa y los datos del problema. Se indica cada estado, el cual será mencionado a partir del siguiente momento. Ya. Para el comienzo, a modo de ejemplo, calcularemos una entalpía. Esto es más que nada a modo de ejemplo para entender cómo se calculan las propiedades de estado del ciclo. Buscamos entalpía. Ahí, esa es la entalpía que corresponde a este tipo de vapor. Ahí, primeramente, para el estado 1, por ejemplo, tendremos
el cálculo de entalpía con la temperatura 1 y la presión 1. A modo de ejemplo, calcularemos entropía. También aquí se señala el cálculo de entropía. Y así sucesivamente se calcularon todas las propiedades de estado, las cuales se presentan en esta ventana del programa. Según las condiciones iniciales están establecidas todas las condiciones, en el cual se hizo un desarrollo matemático y algebraico con respecto al problema para determinar cada propiedad de estado. Dentro de lo importante es comentar los estados para que no tomen importancia dentro de las variables. Ahí está la eficiencia, como se indica en el comienzo, que es la eficiencia que nos entrega o que tiene la caldera en este caso. Ya. Ahí están establecidas todas las condiciones de contorno y una vez conocidas todas las variables, tenemos que hacer un chequeo de ecuaciones. Nos vamos acá, nos indica que tenemos 59 ecuaciones y 59 variables y no se detecta ningún error. Cuando sucede esto podremos calcular fácilmente cada propiedad de estado para desarrollar el problema, obviamente. A modo de recordatorio, entonces voy a volver a mencionar que las propiedades de cada estado fueron calculadas a partir de su condición que tenían en su propio estado. Por ejemplo, en el estado 1 se calculó la entalpía y la entropía a partir de la presión 1 y la temperatura 1, y también se calculó un trabajo absorbido a partir de la entalpía 1 y la entalpía 6, que es donde el ciclo retorna al comienzo. Ya, a continuación hablará otro instructor correspondiente a la situación de los indicadores, en donde se señalan algunas propiedades y resultados mediante fórmulas correspondientes al área de la termodinámica. Bueno, como dijo mi compañero anteriormente, dio a conocer el comportamiento cierto que tiene el ciclo mediante la entalpía, entropía, temperaturas y presiones. Ahora les voy a decir cómo calcular la parte 2 de este problema, que nos piden el trabajo cierto de la turbina, en este caso, que lo calculamos mediante el trabajo de la turbina de alta presión más el trabajo de la turbina de baja presión. Sabemos también que el rendimiento del ciclo térmico se define como el trabajo total de la turbina, en este caso, que fue calculado anteriormente, dividido por el calor absorbido en la caldera. Y el rendimiento del combustible de la turbina se define como el trabajo de la turbina dividido la masa de combustible, y esta dividido por el PSI. Posteriormente, el rendimiento se define como el calor absorbido dividido la masa de combustible, dividido la masa del combustible dividido el PSI. Como decía anteriormente, ¿cierto? La densidad del combustible es igual a 976,5. Para esto se utiliza para calcular la masa del combustible, que se define como la densidad del combustible por el volumen del combustible en este caso. La conversión es igual a un 3,6, que se ocupa para calcular el combustible consumido. Esta va a ser igual a la masa del combustible por la conversión dicha anteriormente. Aquí abajo se escribe la transformación de PSI, ya que se encuentra en unidades inglesas, y para dejarlas en el sistema internacional, ¿cierto? Se divide por la conversión de 0,429923, y esta queda en kilojoule partido kilogramos. Como anexo se define el trabajo neto del ciclo, que va a ser igual al trabajo de la turbina antes calculada menos el trabajo de la bomba. Para calcular los ingresos
tenemos que, como lo dice el problema, el rendimiento eléctrico va a ser igual a un 90%. Aplicando esto, tenemos que la potencia eléctrica dividido el trabajo de la turbina será igual al rendimiento eléctrico, y el costo del nudo en la séptima región de Chile es igual a 130 pesos el kilowatt hora. Y de aquí se define el ingreso, que va a ser igual a la potencia eléctrica por el costo del nudo. Y como último, nos piden calcular el costo del combustible utilizado, que en este caso es igual a 0,7, ya que el problema dice que es 700, pero este fue pasado de toneladas a kilogramos. Y por último, el precio del combustible se define como el combustible consumido por el costo del combustible. Haciendo clic aquí, se define que tenemos 59 ecuaciones y 59 variables, por lo que el problema tiene solución, y vemos la solución al problema. Además nos piden graficar, ¿cierto? Realizar un gráfico, que yo lo tengo calculado aquí, que es cómo se comporta el ciclo termodinámico, mediante un gráfico de H, que sería la entalpía versus la entropía. Este gráfico se construye haciendo clic aquí y seleccionando un gráfico de H de entalpía versus entropía y utilizando el fluido Steam y Apps. Seleccionamos OK y tenemos el gráfico que nos muestra en pantalla. Además, nos piden graficar cómo se comporta el trabajo total, ¿cierto?, versus la eficiencia de la bomba, y también el trabajo neto versus la presión intermedia. Estos gráficos fueron obtenidos ocupando una tabla paramétrica, que en este caso están aquí, que se define como la eficiencia de la bomba, que el problema dice que cómo se comporta entre un 60% y un 100%, y para esto se va a la ventana de ecuaciones y se comenta la variable que se quiere, en este caso hacer variar, que sería la eficiencia de la bomba, para obtener el trabajo neto. ¿Cómo varía el trabajo neto, cierto?, con respecto a la eficiencia de la bomba? Haciendo esto tenemos, como lo mostrábamos aquí anteriormente, aquí se puede observar el gráfico del trabajo neto, ¿cierto?, versus la eficiencia de la bomba. Para obtener también el trabajo neto versus la presión intermedia, que también lo pide el problema en este caso, se procede a realizar otra tabla paramétrica, pero utilizando la presión intermedia, que sería la presión en 2 igual a la presión en 3, y comentando esta variable en la ventana de ecuaciones también. Cabe destacar también que esta forma se lleva a cabo de esta manera, mediante corchetes, para que no sea considerada en el desarrollo en el cálculo del problema. Ahí tenemos, ¿cierto?, la tabla paramétrica. Comentando esta variable tenemos el comportamiento del trabajo neto, y el gráfico que nos arroja esta tabla paramétrica es la siguiente. Esta se obtuvo realizando un plot, ¿cierto?, seleccionando los datos de la tabla paramétrica en este caso, y fue en el eje X tenemos la presión intermedia y en el eje Y el trabajo neto. Seleccionamos OK y obtenemos el gráfico, ¿cierto?, que tenemos aquí. Para el ciclo termodinámico se llevó a cabo primeramente un gráfico entalpía versus entropía, como lo mencioné anteriormente. Seleccionamos OK y dentro de él seleccionamos las variables a considerar, que fueron la entalpía en el eje X, entropía en el eje X y entalpía en el eje Y. Estas fueron sacadas, ¿cierto?, de la tabla de los datos de array, que serían los vectores trabajados
en la ventana de ecuaciones. Seleccionamos OK y tenemos el gráfico que se puede apreciar aquí. Aquí se observa el ciclo termodinámico, cómo se comporta mediante un gráfico de entalpía versus entropía. Por último, nos vamos al Diagram Window, en donde se define el comportamiento del ciclo. Tenemos la caldera, ¿cierto?, con sus respectivas variables, que son la presión, la temperatura, presión de 10 megapascales, temperatura de 500 grados Celsius. El trabajo de la turbina a alta presión es igual a 55.860 kW. Tenemos también el trabajo de la turbina a baja presión, los datos del estado 4, tenemos el calor rechazado por el condensador, que sería 280.033 kW, el trabajo absorbido por la caldera, que serían 327.710 kW, y estos datos fueron sacados aquí en el icono de ABC y son variables de salida, ¿cierto? Seleccionamos ahí y vemos las variables que queremos obtener. Para dar un ejemplo, por ejemplo, podría ser el calor absorbido. Lo queremos obtener en esa posición. Seleccionamos OK y ahí está el trabajo absorbido en este caso, y yo lo tenía puesto aquí. Bueno, a modo de resumen, para resolver este ciclo termodinámico, ¿cierto?, primeramente ingresar las ecuaciones, como lo mencionó anteriormente mi compañero. Luego, si se desea obtener un gráfico para ver el comportamiento de este ciclo, nos vamos a este icono, seleccionamos aquí el gráfico que se desea graficar, colocamos OK y obtenemos el gráfico que se desea. Y por último, si se quiere observar de una forma gráficamente o ya sea más entendible, se puede hacer de esta forma, como lo expliqué, con sus respectivas variables de salida, ¿cierto?, que fueron calculadas en la ventana de ecuaciones. Bueno, este fue el desarrollo de este problema utilizando el software de EES. Espero les haya servido. Les habló primeramente Guillermo Méndez Muñoz, y para finalizar, Sergio Lagos Erices, ambos estudiantes de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad del Biobío. Muchas gracias.